Hola a todos, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro conversatorio de la Red Cultural, aquí en el restaurante Sotoboche. 1519 pasaron muchas cosas y efectivamente hace 500 años no solo estábamos celebrando a Leonardo da Vinci, que ya hablamos sobre eso, sino que también vamos a hablar hoy de Carlos V. ¿Quién es Carlos V? Carlos V es probablemente el hombre más importante de su tiempo, ¿o no, Bárbara? Sí, es sin duda políticamente el más poderoso. Y en ese año, justo un año antes de la reforma, que a él le va a tocar lidiar con ese asunto, Carlos va a ser electo por los electores a la muerte de su abuelo como el próximo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y para hablar de él, estamos aquí con la Barbarita, que nos va a contar un poco de qué representa él para Europa, para el mundo, y de alguna forma qué legado después de 500 años deja su figura. ¿Quién es Carlos V? ¿Por qué es tan importante? Bueno, como tú bien dices, efectivamente Carlos V es el rey más poderoso de la cristiandad, ¿no? de lo que podríamos llamar la cristiandad. Porque en él van a confluir 4 legados, o sea, sus 4 abuelos le van a otorgar a él uno de los imperios más importantes. O sea, hay que pensar que, por una parte, es nieto de los reyes católicos, de Fernando y de Isabel, y por lo tanto le va a corresponder reinar en España. En él se va a dar además la unión peninsular, o sea, la unión de las dos coronas confluyen en la persona de Carlos, que en España es Carlos I. Y luego, por el lado de sus abuelos paternos, le corresponde nada más ni nada menos que la posibilidad de ser electo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por su abuelo Maximiliano de Habsburgo, y por su madre María de Borgoña le corresponden los territorios, en el fondo, de los Países Bajos, efectivamente. Él nace en Gante en el año 1500, es hijo de Felipe el Hermoso y de Juana, la hija de los Reyes Católicos, la que es conocida como Juana la Loca. Entonces, efectivamente, producto ¿ya? En el fondo de la familia de la cual él proviene, le corresponde reinar, o sea, prácticamente en toda Europa, salvo las Islas Británicas y Francia, que quedan fuera de su dominio, y le corresponde también todo el imperio, en el fondo, español, toda la América, en el fondo, que había sido recientemente descubierta, territorios que incluso él además va a ampliar, porque durante el reinado de Carlos I o Carlos V se va a producir la conquista del imperio azteca por parte de Hernán Cortés y del imperio incaico por parte de Francisco Pizarro. Entonces amplía aún más todos esos territorios, aparte además de ciertos dominios en África. Entonces, efectivamente, a uno le puede parecer abismante la herencia que recibe este joven, además siendo efectivamente muy joven, o sea, tenía 19 años. Claro, tenía, de hecho, cuando muere Fernando el Católico, cuando él comienza a reinar en el fondo en España, él tiene recién 16, 17 años. Fernando el Católico muere en 1516 y ahí en el fondo se inicia el reinado, ya que se considera que Juana está incapacitada para gobernar, y él viaja por primera vez en su vida, en el fondo, a España, y inicia este reinado. Y al poco tiempo, en el fondo, de que ha iniciado este reinado en el Imperio Español, muere Maximiliano de Habsburgo en 1519 y entonces debe abandonar España, que la abandona hasta 1522, y en ese periodo es cuando efectivamente los electores reconocen a Carlos como el futuro Carlos V. Y es coronado primero como rey de los romanos en Aquisgrán, ese año de 1519, a pesar de que es reconocido la coronación por parte del Papa Clemente VII, se va a dar recién en 1530, o sea, pasan algunos años. Pero esos son años sumamente complejos. O sea, como tú decías, por una parte le toca enfrentar uno de los, o probablemente el problema más grande de la cristiandad, que es la reforma de Lutero, efectivamente. Por una parte la reforma de Lutero, por otra parte le va a tocar enfrentarse al Imperio Otomano en ese minuto en manos de Soleimán el Magnífico. Que además van a llegar hasta Viena, de hecho. Efectivamente, toma el control y llega hasta Viena, que era precisamente los territorios que eran dominados por los Habsburgo. Claro. Le va a corresponder enfrentar conflictos con su tradicional enemigo, que era el rey de Francia, que también era un posible elector
a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Claro, ahí están como los grandes, porque está en el fondo Carlos V, que, o sea, va a llegar a ser Carlos V en el momento en que ya lo coronan, pero en Francia teníamos a Francisco I, y por otro lado es el periodo donde tenemos en Inglaterra Enrique VIII, claro, entonces son como unos reyes importantes. Efectivamente, o sea, es como claro. Juego de Tronos. Efectivamente, yo creo que es la época que mejor uno podría imaginar algo así como un Juego de Tronos, porque hay puros grandes. Puros grandes que intentan ampliar en el fondo su poder y que ven con recelo, con peligro, cómo crece la figura de este Carlos I y Carlos V. Claro, y Francisco, ¿por qué podría ser ambicionar el Sacro Imperio? Bueno, por las herencias familiares en el fondo, por sus antecesores. Como esta era una monarquía electiva, uno de los posibles candidatos era Francisco. Pero efectivamente Carlos tenía en el fondo los derechos que venían desde la figura de su abuelo y es finalmente el que es elegido. Pero hacen en el fondo, uno podría decir, en aquella época es una especie como de campaña electoral. Bueno, de hecho Francisco I invita a Carlos a Francia y lo invita a Chambord, ¿ya? Y cuando Carlos llega a Chambord, debe haber pensado jaque mate, este me ganó, porque no podía creer lo que estaba viendo frente a sus ojos. Claro. O sea, era el poder enorme de Francia desplegado en esta construcción que es magnífica. Es magnífica, claro, era una manera de Francisco decirle, bueno, serás tú el gobernante más importante de estos tiempos, pero yo soy el que tiene... El castillo más lindo. Exactamente, sí, claro, esa es una muestra en el fondo de lo que era la rivalidad en aquellos momentos. Entonces, claro, a Carlos V le va a tocar enfrentar muchos problemas al mismo tiempo y probablemente eso es parte de su grandeza, pero también parte, en el fondo, de su debilidad. Hay algunos historiadores que señalan que no estaba en España cuando debía estar en España. O sea, se levanta Castilla con la figura de este nuevo rey, que es un rey que además nace, como decía, en Gante, no conoce las costumbres, no conoce la lengua castellana, llega lleno de consejeros flamencos a quienes empieza a colocar en puestos de importancia y eso lógicamente que genera recelo en Castilla. Y se levanta Castilla, lo que se conoce como la Comunidad de Castilla, para tratar de enfrentar en el fondo y de obligar al rey a que debe permanecer en el reino. Aparte de eso se producen las Germanias, en Valencia y en Mallorca, un conflicto más bien social, pero que también se ve envuelto en este inicio del reinado. Y ese es precisamente el momento en el que debe salir de España y Alemania. Y regresa en 1522 a España sin darse cuenta que ese era un momento clave en el proceso de la reforma. O sea, como tú probablemente nos puedes explicar mejor lo que ocurre con Lutero. O sea, es comulgado en 1520, pero de ahí en adelante, ¿qué es lo que ocurre? Ese proceso, en el fondo, de conversión de los distintos reinos que Carlos V no va a lograr detener. No, y de hecho, Carlos, cuando sucede lo de Lutero, era muy joven y muy inexperto, estaba recién, en el fondo, electo, y como tú bien dices, aún no coronado, y frente a este problema de Lutero, porque Lutero, en el fondo, la reforma luterana tiene un proceso. En 1517 Lutero escribe las 95 tesis y no solo las escribe, sino que las imprime y las circula, porque Lutero no se entiende sin la imprenta. Lutero es el primer hombre moderno que hace publicidad. Y se desata este movimiento y para 1520 ya tenía muchos adeptos y de hecho él escribe muchísimo. El año 1520 Lutero escribe 3 libros. Y frente a esas 3 publicaciones que han logrado levantar y mover mucha gente, Carlos decide, de alguna manera, como emperador, convocar a la dieta, porque en el fondo la dieta es la asamblea de los, digamos, de representación de los estamentos, y convoca a Lutero a comparecer a esta dieta de Worms. Años antes, tiempo antes, el emperador Segismundo había convocado, en este caso, al concilio de Constanza, a Jan Hus, y le había enviado un salvoconducto diciéndole que podía entrar y que podía salir. Jan Hus, de alguna manera, es un reformador temprano que tenía ideas similares a Lutero, y va a entrar al concilio y no va a salir porque lo van a quemar. Entonces, cuando convocan a Lutero, cuando Carlos V convoca a Lutero, los amigos de Lutero le dicen que no vaya, porque acuérdate de Hus, te van a quemar. Y el emperador, podríamos decir, tal vez por inexperto y tal vez por correcto, decide cumplir su palabra y por lo tanto deja que Lutero salga, entra, comparece, no se arrepiente y dice que sí, que no va a retractarse y por lo tanto el emperador lo deja salir. Pero lo declara fuera de la ley.
Y por lo tanto aquí ya se nota cómo se quiebra Alemania, porque de hecho el duque de Sajonia va a ser el que lo va a albergar. De hecho van a raptar a Lutero y lo va a llevar a Wartburg, donde va a permanecer por largo periodo. Y de ahí van a pasar alrededor de 5 años que Lutero va a estar, podríamos decir, en este retiro donde va a traducir la Biblia al alemán y donde podríamos decir Alemania está quebrada, pero no ha estallado la guerra. Pero ya en 1525 se va a producir la rebelión de los campesinos, que va a ser una cosa tremenda, porque además va a haber seguidores de Lutero, particularmente un personaje que se llama Thomas Münzer, que quiere reforma no solo religiosa, sino que quiere reforma político-sociales. Y en el fondo este petitorio de Münzer va a levantar a los campesinos y esto va a hacer que los príncipes terminen, digamos, diezmando a los campesinos. Claro. Y ahí, desde 1525 en adelante, Alemania va a entrar en una guerra de religión que va a permanecer por largo periodo, porque la guerra estalla en 1525 y se hace una paz en 1555, que es la paz de Augsburgo, que establece que, según la religión del príncipe, la religión de la región, cuyos reyos eius religio, pero esto vuelve a recrudecer en lo que se va a denominar después la guerra de los 30 años, y por lo tanto podríamos decir que no se soluciona en 1555, sino que la guerra de los 30 años va a aparecer bastante tiempo después, y se va a ratificar la paz de Habsburgo en 1648 con la paz de Westfalia. Entonces, todo el reinado de Carlos V en Alemania y guerra. Claro, efectivamente, claro, y precisamente en el momento en el que las ideas de Lutero se comienzan a expandir, como tú hablabas, y se empiezan estas revueltas, Carlos V no se encuentra en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, él regresa. No, porque lo habían obligado a regresar a España, entonces en el fondo a lograr ganarse al pueblo castellano, fundamentalmente. Y entonces, claro, en 1522 regresa y durante todo ese periodo, probablemente sin darse cuenta del peligro que representaban estas nuevas ideas y cómo comienzan en el fondo a aprender, efectivamente él no está en ese territorio. Y se va a enfrentar, posteriormente va a entrar en el conflicto, va a regresar al Sacro Imperio, va a participar en las guerras, pero a pesar de algunos triunfos no va a lograr, el fondo, permitir o recuperar la unidad de la cristiandad. Y efectivamente la paz de Habsburgo para él representa en el fondo la división de esta cristiandad, que para él el lema de su reinado era efectivamente lograr esta especie de cristiandad universal, este mismo concepto que lo va a llevar a conflictos con el propio Papa. Piensa que él va a invadir Roma, en lo que se conoce el Saco di Roma, luego va a componer sus relaciones con Roma, pero efectivamente la idea de lograr esta unión de la cristiandad, o sea, ellos como los grandes defensores de este imperio que era cristiano. Bueno, él era cristianísimo, o sea, él era tremendamente católico. Exactamente, pero hay que pensar que piensa en 1555 esa paz de Augsburgo y él posteriormente, un año después, 1556, es el momento en el que ya decide abdicar y dividir sus territorios, en el fondo para evitar conflictos familiares, sabiendo lo que significaban todos esos dominios, y entonces, claro, deja el imperio español en manos de su hijo Felipe II y los territorios del Sacro Imperio y de Austria a su hermano Fernando de Austria. Claro. Y se va a un convento. Y se va a un convento, claro, y se va a un convento, se va a recluir en Yuste, en Cáceres, en España, o sea, precisamente en aquel lugar que no había sido su lugar de nacimiento. Pero ya era muy español. Ya era muy español, sí, inteligente, había logrado aprender el idioma, había aprendido las costumbres y ahí se recluye y bueno, va a ser en España donde muere y donde hoy día están sus restos, en el Escorial. En el Escorial, ¿no? Que además es fabuloso el Escorial. Ahí el panteón... Bueno, el Escorial es una concepción de su hijo. Sí, Felipe II decide construirlo precisamente para albergar los restos del gran emperador. El gran emperador, claro, es como la sombra y la figura, o podríamos decir también el mentor de la Casa Habsburgo para siempre. Sí, por supuesto. Y en el caso de España es también, si uno piensa, por ejemplo, en detalles como el lema de España, el plus ultra, se atribuye en el fondo a Carlos V, Carlos I en el caso de España, este concepto del más allá. Y hoy día, si uno se fija en el escudo español, están en estas columnas de Hércules, el plus ultra, que era la idea de ir primero a los navegantes, o sea, más allá del estrecho de Gibraltar, pasar en el fondo esas columnas que supuestamente desde la mitología griega estaban puestas ahí, pasar más allá, pero va a ser el concepto de lo que es su imperio. Y también el imperio, él decía que en su imperio no se ponía el sol.
Claro, y eso también se aplica posteriormente a Felipe II, porque con Felipe II lo que se va a producir además va a ser la unión, por primera vez y única vez en la historia, la unión peninsular, debido a que por su madre, Felipe II va también a lograr la corona de Portugal. Portugal, claro. Y entonces, claro, ahí efectivamente era un dominio donde nunca se moría el sol, como se dice en tiempos de Felipe. Exactamente. Ahora, de su vida familiar, ¿con quién se casó Carlos V? Bueno, Carlos V se casó con su prima, Isabel, de Portugal, de quien se enamora. Ella era una mujer bellísima, al contrario de lo que era Carlos V, digámoslo. Pero no era tan feo, yo creo que hay bastantes peores. Hay, bueno, sí, hay peores, lógicamente que hay peores, pero claro, tenía ya esa característica claro, menos resaltada de lo que la van a tener las generaciones posteriores, de los Habsburgos, con esa quijada que realmente uno dice, sobre todo Velázquez, cuando los pinta, uno dice, qué mala persona Velázquez, podría haberlo retocado un poquito. Pero si Velázquez los pintó así, hay que pensar que en la realidad probablemente deben haber sido peores. Hay que pensar en Carlos el Hechizado, el último de los Austrias. No, ese es espantoso. Claro, los Habsburgos van a tener la costumbre, además, de esa endogamia, de casarse entre ellos, entre primos, y eso probablemente va a hacer que ciertos rasgos se vayan acrecentando y que, bueno, se produzcan después algunas deformaciones, enfermedades. Entonces, bueno, él se casa con Isabel de Portugal, de quien se enamora perdidamente. Ella además va a ser la persona que se haga cargo del gobierno, en el fondo, de España, en los largos periodos en los que él debe ausentarse por guerras o por problemas en el Sacro Imperio. Y para él la muerte de ella, que es una muerte muy temprana, en 1539, va a significar, en el fondo, parte de lo que va a ser, podríamos decir, su declive emocional y este anhelo finalmente de recluirse, de dejar, de heredar sus dominios. No se vuelve a casar nunca más, algo que era muy extraño. O sea, si tú piensas, todos se volvían a casar y intentaban tener mayor descendencia. Pero no, él no se casa, y una vez que logra casar a su hijo Felipe II, en ese momento con María Tudor, ve que es el momento, en el fondo, de abdicar. Así que la verdad es que probablemente en su vida familiar... María Tudor también era pariente. Claro, pues. Claro, efectivamente, sí, son todos. Porque era hija de Catalina de Aragón. De Catalina, claro, sí, que era, en el fondo, su tía, pues, la hermana, efectivamente, hermana de su madre, la hermana de Juana. ¿Qué crees? No, todos, sí, que si uno empieza a pensar en los matrimonios, efectivamente eran todos parientes. Exactamente. Ahora, en este periodo en que está Carlos, en el fondo, con la regencia, la figura de Francisco Jiménez de Cisneros va a ser tremendamente importante. Él era el confesor de la reina, pero se va a convertir en el cuasi regente gobernante. Sí. Va a haber periodos en los que, claro, va a ser el regente de la corona de Castilla, y eso es lo que le va a permitir a Cisneros, en el fondo, el hecho de tener el poder, el poder político, le va a permitir hacer las reformas necesarias, en el fondo, para dentro de la Iglesia, que permite que finalmente la reforma no entre en España. Claro, él es lo que se llama la prerreforma. Él funda la Universidad de Alcalá de Henares, porque antes de eso el clero secular no estudiaban nada, no sabían nada. O sea, hoy día nosotros pensamos que para ser sacerdote hay que ir al seminario, pero ese concepto del seminario es algo que va a insertar Jiménez de Cisneros, porque él decía, es más, y va a liberar de los votos a mucha gente que estaba en los conventos y que no tenía vocación. Y se le atribuye haber dicho, pues, que queden pocos, pero que sean buenos. Exactamente, efectivamente. Claro, va la Universidad de Alcalá de Henares, la Biblia, políglota, o sea, hace una serie de reformas, en el fondo, que permiten mantener la unidad religiosa dentro del reino español. Entonces, es una figura clave. Claro, y para la formación yo creo que Carlos también, pensando en que en su vida va a ser muy católico y que va a terminar siendo monje, literalmente, debe tener que ver con esta figura que puede haber sido incluso cercana a un padre en muchos aspectos. Claro, sí, efectivamente. Hay figuras bien importantes, en el fondo, en la formación de este joven, que claro, que van a marcar su manera de ser y el hecho de ser tan cristiano y ese anhelo, en el fondo, durante su reinado, de mantener esa unidad religiosa,
que como te decía hace un rato, probablemente es lo que más le va a costar aceptar, que al final de su reinado esa unidad religiosa se ha perdido. Y que además hay que pensar que otro de los grandes problemas que le enfrenta es el avance del Islam, y con ellos no va a poder, o sea, va a lograr defender en el fondo el ingreso por Europa, pero hay que pensar que por el Mediterráneo Carlos va a sufrir graves derrotas y hay territorios en el fondo que van a quedar bajo el control, claro, van a quedar islamizados bajo el control en el fondo del Imperio Otomano en aquel momento. En ese momento se enfrenta la gran figura aliado en el fondo de Soleimán el Magnífico, va a ser el pirata Barbarroja, que va a lograr efectivamente tomar el control de territorios de la costa mediterránea africana. Entonces, yo creo que ese es probablemente lo que más le afecta, a ver cómo no logra mantener la unidad de este imperio. El sueño. El sueño de la unidad. Pero sin duda es la figura clave del periodo, el hombre más poderoso y con una visión y un buen político, más que mal, en toda la, digamos, más allá de que no haya estado donde tenía que estar frente a los conflictos, pero podríamos decir que es un momento de grandes cambios en Occidente y por lo tanto podríamos decir que en el continente entero, en buen chileno, estaba haciendo aguas por un lado o por el otro, por lo tanto si no hubiese estado al revés, también habría pasado exactamente lo mismo, porque los conflictos eran múltiples y multilaterales al mismo tiempo y este mismo personaje tenía que enfrentarlos todos al mismo tiempo. Claro, hoy día es muy fácil para un historiador poder decir, poder criticar cómo fue lo que, el fondo, el reinado de Carlos V, pero claro, como tú dices, es un momento clave y con muchos problemas sucediendo al mismo tiempo, entonces es muy difícil poder enfrentarlo. Pero sí fue un gran hombre, uno puede decir un gran hombre de Estado, o sea, la manera en la que logra finalmente administrar, cómo logra en el caso de España generar una serie de consejos que les permiten tomar el control, lo que ocurre también en los territorios americanos. O sea, bueno, de hecho, durante su reinado se va a hacer gran parte de lo que son las leyes de India, que son esenciales y que no solo son esenciales, sino que son admirables, porque es realmente impresionante ver todas las preguntas que las juntas de teólogos se van a hacer respecto a América, porque podrían no haberse hecho ninguna. Y de alguna forma es cierto que hubo abusos en América, pero también es cierto que frente a esos abusos hubo cuestionamiento y hubo legislación, como en otras conquistas de otros lugares que no es España, no la hubo. No. Y las leyes de India son admirables porque no solo reconoce que los indígenas son personas, que son únicas y son irrepetibles, y que son súbditos de la corona y que como tal deben obviamente pagar los impuestos que corresponden. Pero de alguna manera los teólogos en torno a esto, entre ellos Francisco de Vitoria, van a ser los padres gestores de lo que es hoy día el derecho internacional. Por lo tanto, en el tema, podríamos decir, institucional, ya no solamente como aquel que une los territorios y gobierna los territorios y lidia con los problemas, sino que es un estadista que establece bases que sobreviven hasta hoy día, o sea, que son inmensamente importantes. Creo que su legado en el fondo es absolutamente loable y aplaudible. Sí, claro, y en muchos aspectos uno está vigente incluso hasta en la actualidad. Sí. Bueno, yo estuve ahora en el Escorial hace poco y realmente la tumba es impresionante, es un palacio que más que todo es un panteón. Y sin duda el lugar más importante lo ocupa él. Sí. Así que no podíamos no conversar de esta figura. Por supuesto. El próximo año en la Red Cultural vamos a hacer un viaje a España y vamos a ir a visitar. Para contarles a todos, el próximo año vamos a hacer España y Portugal. La Bárbara lo va a guiar, así que aquellos que quieran conocer más, que quieran ir al Escorial, entre otras cosas, porque realmente es de esos lugares que hay que ver antes de morir, porque muestra esta mentalidad que bien decíamos, unitaria, en un edificio, porque el arte, la arquitectura y todo es parte de un pensamiento. Así que los que quieran ir al Escorial, pero además quieran conocer los territorios españoles de Carlos V, pueden ir con la Bárbara. Pero aquellos que quieran conocer los territorios alemanes de Carlos V, pueden ir conmigo. Exactamente, el próximo año vamos a ir por los dominios de Carlos V. Por los dominios de Carlos V. Así que podríamos decir que el otro año es a modo Carlos V. Exactamente. Me parece muy bien. Bueno, preparándonos para eso, nos despedimos hoy día de este conversatorio y ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, que estén bien.